es un cuadro clínico coronario que por lo general empieza o se agrava de un mes y medio a la fecha actual, cuando está viendo el paciente. Ha cambiado su forma de presentarse, o es más frecuente en el día, o más frecuente en la semana, el dolor dura más y se desencadena con esfuerzos mucho menores, o incluso el reposo. Hemos visto clasificación de agua, ¿no? No. Ya, esto que estoy diciendo con el asunto, porque esto entra en la clasificación de Braunwald que vamos a ver después. Entonces, cuando empieza de 2 meses, mes y medio para acá, o se agrava en ese tiempo, a veces se la llama también angina de nuevo comienzo. En sí no sería un nuevo comienzo, pero es la terminología que se acepta actualmente. O cuando vemos que una angina había estado estable, como ustedes conocen el cuadro de angina estable, y bruscamente en ese tiempo empieza a hacerse más frecuente, más severa, dura más tiempo, también se la llama angina progresiva. Esos términos son sinónimos. Si en algún examen hablamos, diga lo que es la angina progresiva, ustedes saben que nos estamos refiriendo a esa angina que ha cambiado de patrón y se ha hecho más frecuente, más severa. Cuando hablamos de angina de nuevo comienzo o nuevo comienzo, ya sabemos, la ubicamos en 1 mes y medio, 2 meses, hasta el momento actual. O sea que en ese tiempo ha aparecido una angina que no había, o que la angina acostumbrada que ya teníamos se ha vuelto más frecuente, más severa. Otros dicen angina que dura más de 20 minutos y que ocurre en reposo, pero vamos a ver que también puede ocurrir con mínimos esfuerzos. Y en la clasificación de Braunwald se hace hincapié en mínimos esfuerzos y o reposo. Por lo general es un cuadro clínico que amerita tratamiento con anticoagulantes. Y eso no pasa con la angina estable. Pues en la angina estable uno no usa anticoagulantes, usará aspirina, pero la aspirina es un plaquetario. O usamos clopidogrel, que es lo mismo. Acá eso no funciona, tiene que ser un anticoagulante. ¿Por qué razón? ¿Qué diferencia básica ya hemos establecido entre estable e inestable? La presencia de trombos. En el estable no hay trombos, ¿por qué vamos a usar anticoagulantes? Usamos antiagregantes. En el inestable hay un trombo, tiene que usarse anticoagulante, llámese heparina. Entonces, más o menos, eso es lo que estamos volviendo a hacer hincapié, porque es importante. Electrocardiográficamente, ¿qué diferencia hay entre la estable y la inestable? Que en la inestable va a aparecer alteraciones en la onda T o en el ST. No va a haber aparición de ondas Q de necrosis, porque no es una necrosis. Alteraciones del ST o de la onda T. ¿Correcto? En la estable, por lo general, nos referimos a isquemia. Y entonces va a haber por general una alteración en la onda T. Ya cuando veamos infarto, ustedes van a ver que las 3 partes de este complejo coronario se hacen presentes casi simultáneamente. Y por último, en el diagnóstico por laboratorio, en la angina inestable no van a elevarse la CPK, la CPK-MB, que eso sí se elevan en los infartos. Y en cambio la troponina puede o no puede elevarse. El hecho de que de repente no se eleve no me nulita el diagnóstico de angina inestable, que es clínico. Yo puedo tener un electro normal, troponinas negativas y una angina inestable, porque la clínica dice eso. ¿Correcto? Muy bien, entonces fíjense, si hablamos de que es una patología en la cual sobre esa placa lacerada se imbrica, se impone, se superpone un trombo, hay que hablar de los factores que favorecen la iniciación, producción o el crecimiento de un trombo, que son los factores trombogénicos. Entonces fíjense, en primer lugar, algo que quizás no tenga que ver con la placa lastimada, pero sí con el entorno que presenta el paciente. Es un hipertenso, es un diabético, es un dislipidémico. ¿Cuántos hipertensos, cuántos diabéticos no tienen su cubierta en la placa lateral? Entonces no es algo que es implícito en el inestable, pero que va con el cuadro clínico. Estos pacientes tienen un estado de hipercoagulabilidad.
¿Qué significa eso? Tienen una tendencia, tienen una propensión de por sí, por ser hipertenso y diabético, a hacer trombos. Si se presenta un problema en la placa, pues ya ellos llevan la posibilidad, la predisposición trombogénica a formar trombos. Entonces, existe ya evidencia clínica suficiente de que existe un estado hipercoagulable y que eso obviamente va a empujar, va a favorecer la formación de un trombo local. ¿Cuál sería el trombo local? El trombo de la arteria lastimada o las arterias lastimadas. La agregación de plaquetas y la generación de trombina, ustedes saben que la trombina forma parte de la cascada de la coagulación, pueden ser activadas por catecolaminas. Las catecolaminas ya ustedes saben que son sustancias que se liberan por excitación del sistema nervioso simpático y que en un cuadro como este siempre están presentes. Entonces fíjense, hay un link, hay un lazo de unión entre esto y la generación de un estado trombótico. La vasoconstricción, ya saben lo que es vasoconstricción, lo contrario, la vasodilatación, desencadenada por catecolaminas, se va a asociar entonces a un estrés emocional. Ustedes han visto cuánta gente tiene un disgusto, un problema, un altercado y se infarta, o por ahí se muere. En ese entorno del estrés, de la discusión que hay, catecolaminas, en ese momento. Y las catecolaminas están asociadas con la formación de trombos. Puede estar también relacionadas con el ritmo circadiano. ¿Sí saben lo que es el ritmo circadiano? ¿Qué sería el ritmo circadiano? En las horas del día que hay más riesgo para eventos cardiovasculares, coronarios. Correcto, entonces en ese ritmo que es propio del ser humano tenemos que están metidas también las catecolaminas con el desarrollo de trombosis y con vasoconstricción. Entonces fíjense, ya tenemos varias cosas en común: un estado procoagulable, la presencia de catecolaminas en relación a cualquiera de estas circunstancias. En sujetos que fuman, o sea, fumadores, vamos a tener una evidencia que hay mucha proactividad de plaquetas, solamente por ser fumadores. Mientras más severo es el tabaco que consumen, esto está más acentuado y quizás se relaciona con la liberación también de catecolaminas. Fíjense, todos los factores de riesgo están entrelazados. Entonces, cuando hay un estado hipercoagulable, cuando tenemos hipercolesterolemia, cuando tenemos también jóvenes con una historia familiar de enfermedad coronaria, aunque no tengan una dislipidemia. Entonces son personas que a veces, por ejemplo, los padres o un padre ha muerto de un infarto a una edad temprana, 40, 50 años, y que ellos ya cuando van por los 30, 35 empiezan a presentar problemas, o quieren descartar la asociación hereditaria, porque puede haber una asociación cuando hay una carga genética fuerte, aunque no haya dislipidemia. En lo que se refiere a la dislipidemia, ya hemos hablado muchísimas veces cuál es el tándem, el dúo agresivo y peligroso en dislipidemia. No, ya lo hemos mencionado. El tándem, el dúo agresivo, LDL elevado y LDL elevado y triglicéridos. Muy bien, sigamos, pásate la siguiente. No se olviden de eso. Aparte de esto, hay otras alteraciones que tienen que tomar en cuenta. ¿Por qué razón? Porque estamos acostumbrados a revisar que los factores de riesgo son los que ya sabemos, que el tabaco, que la hipertensión, que la diabetes, que el sobrepeso, que el sedentarismo, toda esa historia, hipertensión arterial. Pero acá tenemos otros factores de riesgo que no son los comunes, pero que están actuando en el problema. Entonces deberíamos tenerlos también presentes, sobre todo este de aquí, lipoproteína A. La lipoproteína A es un factor de riesgo porque es una estructura molecular parecida a la LDL. O sea, hay ese factor de riesgo de lípidos que es la LDL, que es la que toda la gente conoce como colesterol malo, y una estructura similar, una molecular similar, y entonces se vuelve un factor de riesgo por lo siguiente: la apolipo contenida en la lipoproteína A es una estructura también semejante al plasminógeno.
¿Qué es el plasminógeno? El agregador plaquetario. No, estás hablando de agregado, estás hablando de formación de plaquetas. Lo contrario de eso. Ah, ya, ya. El plasminógeno se transforma en plasmina y esa es la que lisa los coágulos en un momento usado. Entonces fíjense esto de aquí, que una estructura muy similar al plasminógeno. Entonces lo vuelve a hacer una inhibición competitiva con el plasminógeno y entonces la propiedad normal del plasminógeno, que es fibrinolisis, disminuye. Entonces al disminuir la fibrinolisis aumenta la propensión a formar trombos. Y si ya sabemos que los trombos se van a formar sí o sí cuando la cubierta de la placa se lesiona, entonces tenemos dos cosas que nos llevan a formar trombosis. Estudios han demostrado que concentraciones elevadas de fibrinógeno, este es otro factor que debemos pedirlo siempre cuando pedimos exámenes en laboratorio, pidan fibrinógeno. Hasta 400 miligramos. Algunos laboratorios hablan hasta 350. Entonces ustedes tienen que saber el nivel con que el laboratorio trabaja. Fibrinógeno. Sí. Fibrinógeno. Entonces siempre pidan esto porque nuestro factor de riesgo está trabajando en el proceso de coagulación con plaquetas. Entonces si esto está elevado, hay una propensión ya por el nivel elevado a formar trombo, un factor trombogénico. ¿Correcto? Y luego tenemos acá, hemos hablado que las mujeres menopáusicas están en riesgo, han perdido la protección, ¿verdad?, para tener problemas coronarios. Aquí está la razón. Tanto esta, que sería algo fisiológico, como la de acá, que sería algo quirúrgico, una menopausia quirúrgica, pueden estar asociadas a la actividad del factor 7. ¿Qué es el factor 7? ¿En qué trabaja el factor 7? En coagulación. Entonces, fíjense, tenemos esta asociación con la activación de un factor que es pro-trombótico. Esta es la razón por la cual hablamos de la posmenopausia como importante en todo esto. La siguiente. Bien, ¿cómo manejan ustedes una angina inestable? Hay varios escenarios. La calle, la urgencia del hospital, el piso de hospital, la unidad coronaria. Cuando tienen a alguien que en la calle cayó con un ataque coronario, dolor, hipotensión, sudoración, y están en plena calle, están lejos de un hospital, ¿qué es lo primero que ustedes le dicen? Denle algo, compre esto, tome algo, ¿qué piden? Ya el vulgo lo conoce. Una aspirina no lo sabe. Una aspirina sí y una estatina. A dosis altas, obviamente. Dice, mire, vaya con una atorvastatina de 40 miligramos, no de 10, de 40 miligramos. Hay varias, hay pravastatina, hay atorvastatina, cualquiera de ellas. Se ha comprobado las estatinas tienen una actividad son antiinflamatorios, son antitrombóticos, o sea, tienen una serie de actividades positivas. La aspirina se ha visto que hasta un 30% puede evitar infarto, porque es una que agregar. Entonces, si están en la calle y hay alguien con un accidente coronario, esas dos sustancias, ustedes le dicen, mire, compren esto y denle eso, hasta que vaya a un hospital. Una vez que llega al hospital, ¿qué harían? Están de guardia ustedes en la emergencia del hospital y les llega el paciente. El primero, un electrocardiograma. Perfecto. ¿Qué buscan en el electro? Antes que lo que focalizan en onda T y ST. ¿Correcto? Puede tener que el paciente, una vez que le hacen el electro, tenga dos circunstancias. Puede ser alto, puede ser deprimido. Una de las dos. O también un ST isoelectro. Tres posibilidades. ¿Cómo nos manejamos con eso? Primero, si tiene ST alto y está con dolor coronario típico, el paciente está mal, hay la posibilidad de que sea un infarto tipo Q. Ese infarto también se lo llama más modernamente con elevación del ST. Más antiguamente, más hacia atrás,
es el infarto transmural, que cuenta en el libro de hace 40 años. 3 denominaciones para lo mismo. Transmural, luego vino la denominación infarto tipo Q y actualmente infarto con elevación del ST. Lo primero que tienen que ver, está elevado el infarto, el ST, posiblemente un infarto con elevación del ST. Si está isoeléctrico, está deprimido, hay dos posibilidades. Ya sacamos la una, ya no es un infarto con elevación del ST. Quedan dos posibilidades. O es una angina inestable o es un infarto sin elevación del ST. O angina inestable o infarto sin elevación del ST. Obviamente hasta ahí llego yo con el electrocardiograma, porque el siguiente paso que necesito sí o sí, ¿cuál es? Laboratorio. Marcador de necrosis. Marcador de necrosis. Entonces, obviamente eso no va a venir inmediato. Saco la sangre hasta que me llegue, por lo menos andando rápido, 40 minutos. Pero ya el paciente está dentro del hospital, ya está en urgencias, ¿verdad? Entonces el equipo de residentes internos se divide. El uno dice, tú encárgate de buscar una vía. El otro lo conecta a un monitor. El otro le toma un electrocardiograma. Y el otro está pidiendo información, datos a la familia más cercana. O sea, se reparten el trabajo. Cuando lleguen las enzimas que han pedido, porque van a pedir las 3, troponina, CPK, CPK-MB, siempre hay que pedir las 3. Entonces ahí el panorama se aclara. Ya habíamos descartado el infarto con elevación del ST. Si vienen las enzimas que empiezan a elevarse, es un infarto sin elevación del ST. Se me eleva la CPK, se me eleva la CPK-MB. Si no vienen esas enzimas elevadas, pero viene la troponina elevada, es una angina inestable. O si no vienen elevadas CPK ni CPK-MB, tampoco troponina, es una angina inestable. ¿Sí? ¿Queda claro? Vamos a ponerlo más fácil. Quedaron dos posibilidades: hay una necrosis sin elevación del ST o una angina inestable. Por lógica, una de ellas, la necrosis, va a tener marcadores de necrosis positivos. CPK, CPK-MB, troponina, sí o sí. La otra no, porque la otra no es una necrosis. Una lesión importante pero no avanzada necrosis. Entonces CPK-MB no va a tener, CPK no va a tener, y troponina puede que esté elevada o no. Eso es una angina inestable. ¿Sí ven? Así hay que enfocar el cuadro del paciente que le llegue a urgencias. Hasta ahí llego yo porque otros procedimientos no puedo usar. Pero ya lo puse, lo coloqué un monitor. ¿Por qué? Porque son pacientes que pueden hacer arritmias o trastornos de conducción. De repente olvidé conectar un monitor o no tengo monitor de emergencia y me hizo una arritmia. ¿Cómo yo sé lo que está haciendo? Me hizo una taquicardia ventricular. El paciente se pone inconsciente, está hipotenso, 0 presión arterial, pero no tengo el registro. Entonces hay que conectarlo a un monitor. Y el electrocardiógrafo tiene que estar ahí en emergencia porque hay que hacer un electrocardiograma. ¿De acuerdo? Ahora, el paciente está con dolor. Bueno, está con dolor. El mismo dolor lo puede poner hipotenso. Entonces yo tengo que calmar el dolor. ¿Qué le doy? No voy a esperar que vaya a unidad coronaria y que ya me calme el dolor. Yo tengo que calmar el dolor. ¿Qué le doy? Puedo dar vasodilatadores tipo sublingual como la nitroglicerina o el dinitrato de isosorbide. Son dinitrato de isosorbide. Ojo, que en cuanto con nitroglicerina, con el dinitrato hay que tener en cuenta una cosa: el dinitrato de isosorbide actúa rápido por vía sublingual. El mononitrato de isosorbide no es para emergencia. Eso es por vía oral, demora mucho. El que es rápido sublingual es dinitrato, ¿correcto? Entonces yo doy dinitrato isosorbide o nitroglicerina sublingual para que el dolor calme. No calma la primera dosis, en 5 o 7 minutos estoy repitiendo la dosis de cualquiera de las dosis hasta calmar el dolor, ¿correcto? Hay pacientes que están con un dolor tan incoercible, o sea, tan difícil de contener, de manejar, que hay que poner nitro IV.
Y eso ponga la atención porque cuando veamos la clasificación de Brandwell, esa nitro IB es un patrón de guía para clasificar antipaciente. Pero nitroglicerina endovenoso, IB, endovenoso. Vaya configurándose estos términos que lo vamos a usar en el hospital. ¿Ok? Para que viene una cosa importante. Supongamos que le han hecho todo eso y el paciente sigue con dolor. Realmente eso preocupa a cualquier médico, interno o residente. Entonces viene el compañero y dice, mira, aquí tengo una ampolla de meperidina, pon una ampolla en el brazo intramuscular, que eso le quita el dolor. Evidentemente le pusieron la meperidina intramuscular y el dolor quitó. Porque mientras el paciente esté con dolor, produce más vasoconstricción por el estado ansioso en que se encuentra. ¿Ese accionar estuvo correcto o incorrecto? Le quitó el dolor. Había ahí una ampollita en el botiquín de meperidina, dimerol, temerol, y por intramuscular y el dolor se fue. ¿Por qué es incorrecto? A ver, tiene la parte positiva y la parte negativa. ¿Cuál es la una y cuál es la otra? O sea, alivia el dolor. Esa es la positiva. ¿La negativa? No, pues ya sabemos, ya la gente del electro, ya sabe que el coronario es una placa que tiene problemas. Ya sabe lo mismo. ¿Y eso no lo puede llevar a la atención de que mucho más allá de eso? No, el problema va por otro lado. No pincha, brazos, deltoides, y el dolor se quita. En 2 minutos ya está sin dolor. Pero entonces si no se dilata, sigue todavía así. No. El problema va por lo siguiente. La aguja, obvio, ya que el medicamento produce un traumatismo musculoesqueletal. El traumatismo musculoesqueletal libera estos marcadores de lesión. De repente esa angina es una angina inestable. Estaba programada para que no eleve. Hay anginas que elevan y anginas que no. Pero con el pinchazo, tú empujaste que eleve troponina. Cuando ese paciente pasa a la unidad coronaria, que ustedes lo derivan a la unidad y encuentran troponinas altas, si no lo reportaron, el otro no sabe que administraron y piensa que un paciente de riesgo que tiene troponinas elevadas es una angina inestable. Todo se originó en la inyección analgésica. Entonces, cuando hay un paciente de estos, nunca por calmar el dolor con inyección intramuscular. Endovenoso, no intramuscular. Recuerden que las troponinas no son específicas para músculo cardíaco. Se elevan el traumatismo del músculo estriado también. Endovenoso sí. Nada intramuscular. Para evitar confusión. Eso en cuanto entonces al manejo en urgencia. ¿Qué más? Se supone que en urgencia deben de tener obviamente algo para desfibrilar a un paciente. Entonces que el paciente le da un patatúa y ¿con qué lo desfibrila? En emergencia debe tener un equipo de desfibrilación por orden, ¿no? Un monitor, un panal básico de drogas como las que estamos hablando, vasodilatadores, analgésicos, todo para meningitis, correcto. Una vía, en cuanto a las vías, aquí hay una cuestión que ya depende no del paciente, sino del personal médico. Normalmente a estos pacientes administramos potasio. El problema es que cuando administramos por una vía, por ejemplo, mano, puede con un montón de circunstancias moverse la vía y entonces infiltrarse el potasio, eso va a producir una necrosis, una quemadura en el sitio en que se infiltró el potasio. Entonces, cuando vamos a dar potasio, son pacientes cardiovasculares que tenemos que darles 40 miligramos de potasio en el día, debe ser una vía central. Lo ideal sería una subclavia, pero para eso el personal tiene que saber poner subclavia. A veces hay errores al poner subclavia y buscan un problema al paciente porque la técnica no es correcta. Entonces, una vía por catéter que vaya por lo menos hasta la cava superior. Ahí no hay problema. ¿Cuál vía, doctor? Por catéter,
endovenosa y llegar hasta la cava. Usted dice, bueno, ¿y cómo yo sé que estoy en la cava? Estos catéteres ya vienen con una medida. Tú sabes que más o menos en 60 centímetros, 40 centímetros por ahí, ya estás entrando en cava. Ahí lo dejas. Y de una placa, una de tórax y la placa te dice, está posicionado en el sitio correcto. ¿Por qué no avanzar más allá? Porque de repente entras inadvertidamente al ventrículo derecho y la metida del catéter en el BD es a ritmo óptimo. Te va a despertar arritmia que el paciente no tenía. De la posición correcta es en la cava. Ahí no hay problema, puedes meter potasio que se diluye en un gran volumen de sangre, no es irritante, pero acá no. Con seguridad de una vía central. No tanto la elevación, pero sí es la necrosis dolorosa y se pone todo negro. Lo mismo pasa con la vía no ciega, debe ser una vía correcta. Más o menos, fíjense, hemos cubierto todo lo que se hace en emergencia del hospital para el personal que está ahí. Ahora aquí viene también otro punto. Supongamos que ese paciente que entró con un síndrome coronario agudo, ¿de acuerdo? Síndrome coronario agudo que engloba angina inestable, infarto sin elevación del ST, infarto con elevación del ST. Supongamos que el paciente tiene una elevación del ST, ya no es una angina inestable. Es un infarto tipo Q y llega a emergencia. Ustedes tienen otra labor, otra tarea adicional: valorar si el paciente debe entrar a fibrinolisis y si cumple con todos los criterios. Ustedes son los indicados para hacerlo estando en emergencia. No es esperar que allá en la unidad coronaria le haga la fibrinolisis, porque a veces pasa tiempo y el tiempo en fibrinolisis corre. Esa sería otra tarea. De eso vamos a hablar cuando veamos un infarto. Entonces, pero si tiene un infarto con elevación del ST, hay que pensar fibrinolisis, ¿le puedo hacer? ¿No le puedo hacer? ¿Cumple? ¿No cumple criterios? Etc. ¿Ok? Muy bien. Entonces, todo esto estamos viendo en el área de urgencia, lo que es electro, lo que es la elevación o no elevación del ST, aliviar el dolor isquémico, ya hablamos de eso. Si hay una arritmia, eso es otro problema. El paciente puede presentar arritmia, por eso es importante que esté conectado a un monitor. Ya sé que ustedes todavía en arritmias no tienen conocimiento, pero si ven que ese paciente está haciendo mucha extrasístole ventricular, el monitor, eso puede ser un factor de riesgo futuro. Entonces se aplica silocaína. En venoclisis, eso ya vamos también a ver de esto. Habitualmente toda emergencia, todo kit de emergencia tiene un transcrito de 50 cc de silocaína. Eso es habitual. Silocaína. ¿Qué es lidocaína? Lidocaína y de nombre silocaína. Eso tiene toda urgencia de hospital, pero eso depende de lo que ustedes vean en el monitor. No van a aplicar, vamos a darle preventivamente, no veo nada en el monitor, pero solo necesito por si acaso. No. Si hay alteraciones en el monitor, sí. Si no, no. ¿El paciente va a aplicar así por qué? Sobre todo ventricular. Ahora, otra historia también podría ser, o sea, todo eso será las arritmias ventriculares malignas son la principal causa de muerte en las 12 horas post-infarto. Mucha gente se muere antes de llegar al hospital. Porque en esas 12 horas fatídicas, hasta que llega, no llega, se han producido arritmias. Ese es el problema. Otra cuestión que se puede dar, y se lo digo por la experiencia, es que de repente el paciente en plena emergencia no va a esperar al paciente a hacer el problema cuando ya tenga unidad, hace un bloqueo. Esa es otra cuestión. El paciente, por su severidad de su problema, está en emergencia, está acostado, y se bloquea, hace un bloqueo de completo. Toda emergencia debe tener en su botiquín un marcapasos, no definitivo, sino temporal. Y como dice que es un aumentador de hipercoagulación. Hipercoagulación. Y no podría también hacer tromboembolismo pulmonar. Ya, pues el tromboembolismo pulmonar puede hacerlo, pero tiene otro límite.
la éstasis venosa en un paciente propenso a varicoso que ha tenido anteriormente historia clínica. Ahí sí, puede hacer un test, pero por la posición indicada. Ahí tiene que entrar el cuerpo de enfermería para hacer movimientos pasivos frecuentes de ese paciente, tratando de evitar esa complicación. Pero lo puede hacer. Entonces, si hay algún problema de conducción en urgencia con este tipo de pacientes, el botiquín de emergencia de todo hospital debería de tener ahí guardadito un marcapasos transitorio para que el personal de guardia lo coloque y saque al paciente del hospital. No definitivo, transitorio. ¿Qué significa transitorio? El nombre lo dice, o sea, lo colocan, lo dejan colocado y funcionando el tiempo hasta que se resuelva la situación del paciente. 2 días, 3 días, 4 días. Los definitivos son diferentes, o se quedan velando. ¿Qué quería ir como así para adelante? O sea, ya saben que la relación con esta paciente. Entonces, eso normalmente debe hacerse en un hospital bien equipado con intensificador de imagen. Pero estamos en emergencia, nos guiamos por el electrocardiólogo. Con el electro van guiando, no hay una pantalla, eso hay en unidad coronaria. Hay una pantalla, no hay, entonces tú ves el trazado del electro, va a irlo metiendo hasta que entre y engrafte en el BD. Y ahí lo prueban y empieza a funcionar. Ese es otro problema que pudiera haber todo en urgencia del hospital. Bueno, el paciente no lo hace, pero por ahí lo hace y más o menos tienen que estar al tanto de eso. Muy bien. Y esto de aquí es importante, la estratificación de riesgo. ¿Por qué? Porque ustedes, de acuerdo a esta tabla de estratificación, toma decisión. ¿A dónde va el paciente? ¿Va a unidad coronaria? Aquí no tenemos, solamente hay una clase de unidad coronaria, en otros países tenemos 2 clases. Unidad coronaria de agudos, unidad coronaria 2 de pacientes para convalecencia. Es mejor que esté en piso, pero no es como la de agudos. De acuerdo a eso, yo decido, supongamos que fue el caso. Para unidad coronaria 1, para unidad coronaria 2, ¿a dónde va el paciente? Para eso tengo que hacer una estratificación de riesgo. ¿Saben cómo hacerlo? Bueno, ya vamos a ver unas diapositivas para que vean todo lo que tomamos en cuenta. Es historia clínica más que nada y no están cotizadas. Muy bien. Y no se olviden de sacar sangre. Con todos los datos que ustedes ya conocen, más los otros datos que hemos hablado. Fibrinógeno. Tiempo de coagulación, no sabemos si van a necesitar usar heparina, mejor es que tengan un tiempo. Toda la glicemia, creatinina, electrolitos, todo eso piden en la muestra de sangre que saquen. Y los marcadores de necrosis. Ok, la siguiente. Administrar nitro sublingual, hasta 3 dosis, pueden ser hasta 4 o 5, si no hay hipotensión y si la frecuencia es normal. Suponte que el paciente por su mismo problema está con 80, 40 presión arterial, no doy nitroglicerina, porque la voy a tirar más abajo. Ahí no doy nada sublingual, depende de la presión. Si los síntomas no se alivian con la administración sublingual, puedo usar nitro endovenoso en bolo en infusión, hasta 150 gramos por minuto. Entonces, el botiquín de emergencia del hospital debe tener nitroglicerina IV por si se necesita. No va a decirle al paciente, vaya, traiga nitroglicerina IV en la farmacia de la esquina, porque eso además no venden en cualquier farmacia. Entonces, eso debe estar en el botiquín de emergencia. Si no se viene el dolor a pesar de todo lo que han dado, ahí vienen los opiados. Morfina o mepirina. Ya eso depende de lo que haya. Ahí tiene las dosis, ¿verdad? Hay que dar aspirina, obviamente, ahí tiene las dosis también. Y si no hay contraindicaciones, ya tienen claro, es una angina estable o un infarto inocuo, damos heparina. ¿De acuerdo? Entonces imagínate que el hospital no tiene heparina de bajo peso molecular, tiene heparina regular, la común y corriente. Ah, qué bueno, porque yo pedí en los exámenes tiempo de protrombina y necesito saber el tiempo para calcular la dosis de heparina regular. Se piensa la ventaja de haber pedido esto.
todo lo que pedí, tiempo, perfil de hemodinámico de heparina y todas esas cosas, protrombina y todas esas cosas. Si hay una desaturación, dar oxigenoterapia y considerar la probabilidad de traslado a la unidad, pero para eso tienen que estratificar bien. No puede hacer algo loco y decir, me parece que viene esta unidad, tiene que estratificarlo. Y entonces en el informe de traslado a unidad lo trasladamos por esto, todo anotado. Así debe ser. Muy bien, la siguiente. Ya el paciente llegó a la unidad, bueno, ya hay otro tipo de gente que está adiestrada para recibir. En la unidad se reciben todos los pacientes coronarios agudos. No va a una simple insuficiencia cardíaca que es clase 2, pero va a que esté en clase 4. Entonces, el que está programado para todo lo que llegue. Entonces, el monitoreo continuo, sí o sí, para evitar arritmias, trastorno de conducción, o sea, bloqueos, canalización de una vía venosa central, ya lo hablamos. Si el paciente ya vino con una vía venosa de urgencia, pues en el traslado hay que tener cuidado para que la vía no se mueva y entonces se queda con la misma vía. Esas vías habitualmente se cambian después de 2, máximo 3 días, no se pueden dejar más vías, porque un material extraño puede producir infecciones. Hasta ahí lo dejan un mes, ¿no? Se cambia, dependiente del control que llevamos. El oxígeno no está justificado usarlo más allá de 6 horas. Nitro endovenoso sublingual, indicada en el dolor inicial y siempre que hay un acceso de dolor. Beta bloqueantes, y ya el uso de beta bloqueantes ya está amparado en que tengo monitorizado a mi paciente. Sé la frecuencia cardíaca que maneja. Recuerden que los beta bloqueantes, ¿qué hacen con frecuencia cardíaca? La disminuye. Entonces, los beta bloqueantes también pueden haber contraindicaciones absolutas y relativas. Si mi paciente que lo mandaron de urgencia y lo recibe la compañera en unidad coronaria y dice, oye, mira, tiene una frecuencia cardíaca de 40, tiene que hacer un electro y descartar un bloqueo, ahí no le vas a atender el beta-bloqueante. Esos 40 por minuto porque tiene un bloqueo. O sea, ahí está contraindicado en forma absoluta. Tiene sus sí y sus no. Analgesia, aquí está la dosis de la meperidina, en el cuadro anterior vimos la dosis de la morfina, ahí tiene la meperidina o de Verón, como también se lo llama, y todo y usar ansiolíticos, recuerden que un paciente que está estresado por lo que está pasando, entonces un ansiolítico suave para tenerlo calmado, y el electrocardiograma, aquí dice diario, pero si en el momento hay que, en las 24 horas hay que dar 2 o 3 tomas de electro, se hace. Que va a ser inmediato. Depende de lo que pasa con el paciente, vuelve a tomar un electro. Bajó la frecuencia cardíaca, entonces volver a tomar un electro, ver qué es lo que está pasando. Bueno, una placa de tórax, eso es importante, sobre todo cuando hablamos del catéter, para saber si ese catéter no se movió en el traslado. Una placa de tórax, veo que el catéter sigue en posición correcta en la cava superior, ¿verdad? A veces uno puede decir, bueno, ¿cómo especifico si no lo veo bien? Se puede por la vía donde está conectado, se manda un poquito de medio de contraste mínimo y se observa y le toma la placa. Entonces en ese momento me pacifica el catéter y lo que un poquito de medio de contraste. No tengo que mandar mucho. Y un ecocardiograma, eso, bueno, ya está en unidad coronaria, pero el paciente, por lo general, los ecocardiógrafos no están en unidad coronaria. Por lo general. Entonces, obviamente, el paciente tiene que ser trasladado con el cuidado posible al servicio de eco para que le hagan su ecocardiograma y regresen a la unidad coronaria. Por eso las unidades coronarias tienen que estar ubicadas en un sitio accesible, no hasta el 10º piso. Deben estar abajo, entonces que el paciente llega por emergencia y enseguida ya está en unidad coronaria, para no perder tiempo. ¿Correcto? Depende del paciente, pero ese paciente tiene que salir y ir a hemodinamia. Tiene que pensar la movilización. Si hay necesidad, se pide y se hace el examen. Pero en el hospital, ¿cómo es cuánto? Depende, o sea, tú estás pensando, por ejemplo, qué sé yo,
El drama metabólico importante que se está comprimiendo y una de las causas de que los pacientes estén hipotensos va a salir en una parte. Tengo, por ejemplo, una falla de bomba severa, la exactamente medida de fracción de eyección. Vamos a precisar que fracción de eyección en verdad tiene. Hay muchos pacientes agudos con muchas las posibilidades de problemas. La siguiente. Ahora, esto ya lo decide no el residente ni los internos, esto ya lo decide el médico, los médicos de unidad coronaria de planta. Esto ya los especialistas que están ahí. Cuando ese paciente que ha venido de urgencia con un problema coronario, ahora decide que quizá haya que hacer un cateterismo. Eso ya es decisión de los médicos de planta. Los residentes que están al lado están ahí pegados para aprender tomas de estas decisiones. Entonces, fíjense, cuando se realiza o cuando se dice hay que realizar un angiograma coronario, a los pacientes que siguen con angina a pesar del tratamiento, le ha dado toda la medicación, la dosis correcta y el paciente sigue con un dolor refractario. Tiene que explicarse. No podemos seguir insistiendo en una medicación y que pasen 2 o 3 días y el paciente se va agravando. Tiene que ser estudiado y por eso tiene que hacer una coronariografía, tiene que ir hemodinámico de emergencia. Presencia de insuficiencia ventricular izquierda o disfunción del músculo papilar relacionada con la isquemia. Esta es otra emergencia que amerita coronariografía, cateterismo. Esto lo pueden diagnosticar por ecocardiografía. Se confirma que tiene un problema de disfunción del músculo papilar por la misma causa isquémica y una indicación para estudio coronariográfico. El procedimiento de elección para revascularizar es la angioplastía con stent. Eso ya lo decide el cuerpo médico especializado de la unidad en combinación con el cuerpo de cirujano. De hemodinamita y la verdad. ¿Posible para usted, sí o no? Ya eso es una reunión que se toma con los hemodinámicos. La cirugía de revascularización se realiza ¿cuándo? Cuando tengo lesiones del tronco de más del 50%. Y te dirán, bueno, pero hemos aprendido que el 50% es no es representativo, no es importante. Sí, pero lesión del tronco. ¿Cuándo es lesión del tronco? Cuando la coronaria izquierda que me origina la DA y que origina la circunfleja es una lesión acá. De manera que si se me tapa eso, el territorio de infarto es intenso y me toma las dos ramas. Entonces es una lesión crítica. No importa que sean algo del 50%, un poco más, la lesión del tronco o la equivalencia, que hay 3 vasos afectados o una obstrucción de más del 70%. Igual. Un paciente crítico debe estudiarse. ¿Correcto? Cuando se le da o cuando tiene función ventricular deprimida, obviamente por eso, ya saben que el eco me indica una fracción de eyección del 38%. Bueno, eso es complicación del problema que puso el paciente, hay que estudiar. ¿Cuándo se va de alta el paciente del hospital? Habitualmente un paciente con una angina estable que evolucione bien se quedará unos 5 o 6 días. No es que al día siguiente lo manda. Cuando se pone un stent, posiblemente se queda 48 horas después de la colocación y se va de alta si el paciente está estable. ¿Qué significa estar estable? Buena presión arterial, buena frecuencia, ya no hay dolor, el dolor ya desapareció, no hay problemas ni de arritmia ni de conducción y no hay datos de disfunción del ventrículo izquierdo. Ese paciente es estable como para salir de ahí. Lo contrario no puede ser alto. Entonces, fíjense, se considera prudente el alta después más o menos 36 a 48 horas libre de síntomas, no después de 36 a 48 horas del ingreso. No, ya lleve 36, 48 horas sin síntomas y nada de lo que hemos mencionado. Y sin trastornos del ritmo o de la conducción. En el electro, que se le ha tomado, para trasladarlo entonces ya por ejemplo a piso. Sale unidad coronaria y va a piso. No es que se va a la casa, se queda en piso, hace piso un tiempo. Pero estos serían los criterios para decidir
el paciente ya puede salir de la unidad. ¿Correcto? La siguiente. Bueno, aquí tenemos los cambios electrocardiográficos, pero eso es muy importante. Quizás hablamos de que cardiopatía hipertensiva, el electro para diagnosticar hipertrofia era muy poco confiable. En cambio acá no. Acá entrever una evaluación por esto y una evaluación por electro, es decir, el electro determina. Entonces fíjense, el electro en urgencia sirve para diferenciar los síndromes coronarios agudos, lo que es decir, angina inestable, infarto puro, infarto no puro. Esos son los síndromes coronarios agudos. Pacientes con elevación del ST se interpretan como infarto agudo tipo Q en evolución o en infarto con elevación del ST. Pacientes sin elevación del ST se interpretan como angina inestable o infarto no puro. Infarto sin elevación del ST. Y todo lo diferencia el electrocardiograma. Por eso es que es importante el electro. En estos estudios que se han hecho, el TIMI 3 es un estudio clásico, se comprobó que cuando había descenso del ST, este se presentaba en un tercio de los pacientes. O sea, más o menos un tercio serían 30, 35 pacientes de 100 que tenían un síndrome coronario agudo hacen depresión del ST. La inversión de onda T aparecía mucho más frecuentemente, hasta la mitad del grupo de pacientes, 50%. Y fíjense, un electro normal hasta un 25%. Entonces, si es un síndrome agudo, sobre todo la angina inestable, un electro normal no se puede encontrar. No ha sido una angina inestable. Acuérdense que puede haber hasta un 25% de electros normal. Sigue siendo una angina inestable de arriba. ¿Correcto? El descenso del ST, fíjense, tuvo un valor pronóstico, una mortalidad de 1,5% intrahospital. Si tenía su paciente que ingresó un descenso del ST. En cambio, había un riesgo de 5% y algo más al mes y medio y un 10% al año. Son tasas de complicaciones para una estadía hospitalaria, al mes y al año, tomando en cuenta solamente ese en el electrocardiograma. ¿Correcto? La siguiente, creo que esa es la última. Bueno, estos son los marcadores de necrosis que ya los conocen. Aquí hay algunos comentarios. A todo paciente hay que tomarle por sangre que incluya los 3 marcadores. Ustedes eran mioglobina. ¿Por qué no pedimos mioglobina? ¿Cómo? Mioglobina. Porque no está elevada. Se lleva como a la... Alguien me dice que ahí pasa mioglobina. ¿Por qué no piden mioglobina? Sí, porque se le va muy caro. O sea, era como un marcador de ese momento. Al revés. Es la que se eleva más pronto y la que más pronto se va. A veces en 24 horas ya está negativa. Es la que más Muy pronto aparece, pero muy pronto se va. El paciente le llegó más allá de las 24 horas de mioglobina y entonces es normal. Entonces ahí entran los otros marcadores. CKMB que puede durar hasta los 3 días. Y troponina que puede durar hasta los 12 días. Lo pedimos los 3. Pedir solo troponina, si no está sacando el latido, exceptuando la mioglobina. Y la troponina se cae y se cae el veneno. ¿No hay problema? Entonces, la elevación de la CK y CTMBS para los pacientes sin ascenso del ST, que sería pues, si no hay ascenso del ST, y tengo CPK-MB positiva, eso es un infarto no puro. Si no hay ascenso del ST y CK y CK-MB son negativos, es una angina inestable. Entonces, mira, hay una diferencia electrocardiográfica y la de laboratorio. Cuando estos marcadores están altos, se trata de un infarto. Obviamente, si la elevación del ST no está presente y estos marcadores positivos, un infarto. No público, un infarto. ¿Correcto? Las troponinas son marcadores de micronecrosis celular. En cambio, estos de acá son marcadores de macronecrosis. Esa es la diferencia.
Y cuando se elevan las troponinas es porque viene una embolización a distancia. ¿Por qué? Porque recuerden que en la quina estable se forma un trombo encima de la placa erosionada. Y ese trombo con el flujo de sangre puede desprenderse. Y esas partículas viajan, producen una embolia a distancia y se le elevan las troponinas. Entonces las troponinas no son marcador de macronecrosis, son marcador de mayor o menor riesgo. Están altas porque hay una microembolia, una micronecrosis. Y ese paciente con angina estable tiene más riesgo que el paciente con angina estable con troponinas negativas. El diagnóstico sigue siendo angina inestable. Se requieren al menos 2 mediciones, la última tomada a las 6 horas del comienzo del dolor anginoso, y un resultado negativo no debe excluir el diagnóstico. Supongamos, el paciente empezó con dolor 10 de la mañana. Vamos. Ustedes ya saben, le llamaron por teléfono, ustedes están de guardia, el paciente llega a 12:30 del día. Tiene troponina, CKMB, es el pecado. Y viene la troponina negativa. CKMB negativa. ¿Qué está pasando? Entonces no es un síndrome de seguro. ¿O sí? Ya, pues me estoy manejando con los marcadores que han llegado 2 horas y media después del comienzo del cuadro clínico. ¿Cómo interpreto eso? Van negativos. O sea, si los marcadores estaban negativos, pero había toda la sintomatología, es una angina inestable. Ya, la clínica se impone. Entonces vuelvo a repetir esos marcadores. Vuelvo a repetir, estoy obligado a repetir 4 horas después, 6 horas después, y ahí veo que se empiezan a elevar. En vez de decir, no, están negativos. No es el diagnóstico que tú dijiste, no es eso, están negativos, no. Recuerden que recién empieza a elevarse. Entonces, lo vuelvo a repetir. ¿Correcto? Sea lo uno, sea lo otro, hay que volver a repetir 6 horas después. ¿Está claro? La siguiente. Aquí tienen de todas estas bibliografías, les doy la que es muy interesante, que es esta de acá. De todas estas, todas son importantes, pero esta de acá del doctor Foster tiene mucha información pesada sobre todo lo que pasa en esa placa lesionada. Entran a Google, ponen eso, el título, sale todo el que está en inglés solamente. De manera en el inglés no hay problema. Preguntas que tengan sobre esto. Ya vamos a ver la parte de Brandwell que es importante. Ya lo vamos a poner. Pero antes de eso, ¿qué preguntas tienen? En la angina estable, ¿qué era lo que se daba? ¿Qué cosa? Medicación. Puede dar propranolol, o sea, beta-bloqueante. Puede usar heparina. Lo más seguro es que va a usar heparina, sí, por eso es un diagnóstico. Aliviar el dolor con vasodilatadores, sean sublinguales o el dolor. O en caso necesario, opiáceos. O derivados opiáceos. No, en el estable tú no vas a usar heparina. En el estable habitualmente, ¿qué es lo que usamos? Usamos beta-bloqueantes para retrasar o evitar que se presente el dolor. Acá no, acá estamos usando beta-bloqueantes para controlar el dolor, no para evitar que se presente. Controlar el dolor que ya el paciente lo tiene. Heparina, porque acá se están formando trombos en el estable, ¿no? ¿Por qué nitro-endovenoso acá? Porque el dolor acá es mucho más severo que el de la angina estable. Hay diferencias. Cuando es nitra y no se hace se necesita todo más rápido. Y porque quiere saltarme la vista muscular propiedad. Todo lo que es, porque debería buscarse una vía central para evitar problemas de potasio. Propio carne cuando se mueve, se desplaza la cura y se infiltra todo el tejido con potasio. Las zonas negras. Tiene el otro punto, que el presidente debe ser entrenado para hacer funciones de debe entrenar.
área periférica con catéter afectaba. Jessy, ¿cuántos diapos son? El estable sí, pero tienes que saber que es No, la estable. anterior. Eso necesita estable o ¿Y inestable. en esta? Quiere decir que la onda 93. 43. Para confundirse, tiene un tipo para confundirse. Y también en la vía periférica, o sea, el problema es que puede afectar el vehículo derecho. No, en la central el problema es que muchas veces se perforan. No hay mucha experiencia. Entonces, aparte del problema, va a tener un neumotórax, su idea de japonés. Los residentes deben ser entrenados para hacer buenas sustancias. No es imposible, pero Usted también dijo que algo sobre el vehículo derecho, pero que a veces se sobre el vehículo derecho. no, yo lo que decía es que, por ejemplo, baja el paciente tiene un problema de conducción. Lo ven en el electro, ¿qué es lo que va a ver? Tiene obligatoriamente que poner un marcapaso. El marcapaso va a ser transitorio, como definitivo. Pero este marcapaso lo vas metiendo hasta llegar a la punta del ciclo derecho y el control lo hace con electrocardiografía, porque no hay un monitor. El monitor está en la sala de identificación de imagen. No, vas viendo la zona en el electrocardiografía, la zona de aurícula, la zona del ciclo derecho. Cuando ya llega, que el paciente ya quedó insertado en la cuestión del marcapaso en la punta del ciclo derecho, ya ve que hay una buena espiga, pero antes de eso, a veces el paso del marcapaso de aurícula, el ciclo derecho despierta a es decir, irritativo. Entonces, si no tienes un monitor, bueno, la ponen en el electro, retiran un poquito para que la línea cese. Si hay un monitor, está bien en el monitor. Es un factor irritativo. La vía auricular, el derecho, porque tiene que pasar el ciclo derecho y el ciclo derecho tiene que quedar insertado. Sí, creó a fines del 80. ¿Cuántos años tiene? Casi 40 años. Y la seguimos usando. Porque ¿qué es lo que hizo el doctor Grande? Agrupó a toda esa gente que tenía síntomas dispersos. Que sí, que una inyectable porque tiene un dolor en reposo que dura más de 20 minutos. Otro dice, una angina estable porque es progresiva, desestabilizante. El otro dice, angina estable porque empezó hace 2 meses. Los criterios dispersos él lo agrupó en su clasificación. Entonces, para el médico, eso es más fácil. Y es lo que vamos a ver aquí. Aparte, nos sirve para clasificar riesgo, que es lo que debemos que hacer, sí o sí. Y nos sirve para ver gravedad del asunto. Van a ver qué sencillo. ¿En qué se basa esta clasificación? En 2 cosas básicas. Una buena historia clínica. Ojo, tenemos problemas cuando hay historia clínica. Esta mañana me contaba un alumno de otro paralelo, de un paciente en una clínica privada de Guayaquil que tiene metido un catéter hace 6 meses del corazón y en la historia clínica no dice por qué le puso el catéter, por qué no se lo retiraron, entró con un endocarditis. Historia clínica. No, poner un catéter en máximo será una semana. No se sabe ni el catéter de qué era ni para qué era. Es un paila de historia clínica. Entonces, buena historia clínica y electrocardiografía. Luego podemos agregar factores que ahora conocemos en el 80, a fines del 80, 90. No se sabía sobre la troponina ultrasensible. Doctor, No se sabía sobre el fibrinógeno tanto. Ahora lo podemos agregar a esta clasificación. Modificar. Sí. el catéter de hemodiálisis, ¿cuánto tiempo se lo puede dejar? No, pues para catéter, para una diálisis que es crónica, siempre la fístula está puesta. Porque tienen que hacer la diálisis, no es que la hacen una vez cada mes, es 3 veces por semana. Si no, el paciente se muere. Bueno, entonces fíjense, ¿para qué sirve esta clasificación? Fíjense, en el 90 todavía funciona, revisada en el 2000, en un intento de ayudar a que el médico, el grupo de médicos que esté en la guardia, tome decisiones correctas. Para evaluar ensayos clínicos nos sirve también para el pronóstico de mi paciente, decir quién está más grave, quién está menos grave.
y también para tomar decisiones correctas. Entonces, todo eso me sirve la clasificación. Entonces, subamos un poquito. La clasificación original tenía 9 ítems, 9 variables. Ustedes las pueden poner usando una raya vertical y 2 rayas horizontales, una superior y una inferior. Hacemos esto. Bien. En la vertical vamos a poner los números romanos. 1, 2, 3, hasta 3 en números romanos. En la horizontal superior ponemos las letras A, B, C. 3 letras. Y en la horizontal inferior ponemos los números ordinarios. 1, 2 y 3. ¿Está? Sencillo. Muy bien, entonces vamos a aplicar todos estos criterios que habíamos visto dispersos aquí en el tablo y los vamos a centralizar en esta clasificación. Clase 1, que toma en cuenta la clasificación de números romanos, la severidad del dolor y la forma de presentarse. Severidad del dolor y cómo se presenta. Clase 1, es una angina severa, obviamente. Una angina estable, no una angina estable, una angina severa, de reciente comienzo. Aquí viene uno de los criterios que estaban por ahí dispersos. De reciente comienzo, hablamos de 1 mes y medio, 2 meses para acá. O sea que ahí se ha presentado por primera vez, o es la angina que ya venía y que en esos 2 meses se ha agravado. Puede ser las dos circunstancias. 2 últimos meses. También se la llama acelerar, porque obviamente hay un progreso en esa evolución de esa angina. Se presenta con pequeños esfuerzos, diferente al estable, que se presentaba con esfuerzos más grandes. Ahora el paciente no, por ejemplo, antes decía el paciente, si yo subo escaleras rápido, me duele el pecho. O el paciente dice, no, ahora me duele caminando 10 metros. Ha habido un cambio, una desestabilización. Eso no es la historia clínica. Pero no hay dolor en reposo. No hay dolor en reposo. Dolor de pequeños esfuerzos, pero no dolor en reposo. Entonces ahí viene el ecotaxio y la buena historia clínica. Clase 2, ya tiene dolor de reposo. Ya la historia es, me duele estando acostado, le dolió durante la noche, que es el reposo. Pero no hay dolor en las últimas 48 horas. Ayer no tuvo dolor, anteayer tampoco. Historia clínica. Clase 3, aparte que esté en reposo, hubo dolor en las últimas 48 horas. ¿Ya ven? De esos 3 pacientes, ¿cuál es el más grave? Ya estamos estratificando riesgos, ya sabemos, el más grave es este. Entonces, si yo estoy pidiendo ahora con la tecnología actual, tengo troponina intrasensible, por ejemplo. Esa troponina intrasensible en nuestro mercado está de hace unos 7 años, hace 10 no había. Entonces yo, la posibilidad de que tenga troponina intrasensible positiva va a estar más aquí que acá. ¿Sí ven? Doctor, y si el paciente nos dice que hace 4 días no tuvo dolor, pero pasaron 2 días y tuvo, y vino al segundo día para que no se consulta el dolor, ¿ahí se le clasificaría en clase 2 o...? Depende, o sea, 2 días es el límite. Hace 4 días tuvo dolor, pero estos 2 últimos días no. Entra en la clasificación de cáncer. Sí, 4 días está dentro del mes y medio, pero no entre los 2 días últimos anteriores a mi interrogatorio. ¿Correcto? Bien, vamos con el otro ítem, las 3 otras variables en letras. Aquí un poquito más de investigar, porque hay factores extracardíacos para el cuerpo. Clase A es una angina secundaria a algo. El paciente viene con su cuadro doloroso y yo lo encuentro taquicárdico, está con 110 de frecuencia, normal. Y la esposa dice, doctora, así pasó toda la noche, con 110 de frecuencia, taquicárdica. ¿Eso que me está produciendo? 110 de frecuencia. Me acorta la diástole. Porque la unidad de tiempo, en vez de tener 70, ahora tengo 110. Lo
espacios para llenar las coronarias se acortan por la taquicardia. Menor llenado coronario, menor perfusión coronaria, me empuja a mi paciente que haga dolor. No estoy diciendo que por frecuencia alta es que tiene el dolor y no por rotura de la placa. No, que la frecuencia alta me lo está empujando a que presente dolor más severo quizás que lo que tendría sin frecuencia alta. Y tengo que ir secundaria a taquicardia, o mi paciente tiene 6 gramos de hemoglobina, y un problema anémico, ¿verdad? O tiene una tirotoxicosis o tiene una infección con taquicardia, o el paciente le entra hipotenso. Entonces, todos son factores que le pueden estar empujando o agravando el dolor coronario que me trae mi paciente. Entonces, una angina secundaria a esos factores. ¿Correcto? B, en primaria no hay ninguno de estos factores. Ustedes preguntan, no está taquicárdico, no está febril, no está infeccioso, no está hipoxémico, no está anémico y tiene dolor. ¿Cuál de los dos está más grave? ¿El primario o el secundario? El primario. No tiene factores que hayan ayudado a la intensificación o presentación de ese ángulo. ¿Ya? Y esta es más grave todavía, la clase C, angina posinfarto. ¿Qué entiende por angina posinfarto? Aquí es importante porque para la parte práctica lo tienen que tener bien clarito. Por ejemplo, en mi historia clínica dice la esposa, sí doctor, en diciembre mi esposo tuvo un infarto y estuvo internado. Estamos hablando que estamos julio. Dice, diciembre tuvo un infarto, ahora tiene síndrome coronario agudo, es una angina post-infarto. ¿Sí o no? Sí, pero no. O sea, sí, pero no para la clasificación. Ojo con eso. Eso se llamaría, síndrome coronario agudo con infarto antiguo. Es diferente. Esto post-infarto significa que un paciente en los últimos 15 días hizo un infarto y ya va mejor de su infarto, va por el día 5º, ya no tiene dolor, todo bien, ya está pensando en darle el alta, y de repente otra vez dolor. Si no me coronario agudo, la evolución de un infarto de 15 días de inicio. A eso se refiere esta clasificación. Ojo con eso. A eso se refiere. Pues obviamente, este está más grave que este, pero este está más grave que todos. Porque este tiene ya una necrosis sobre la cual se implica, se sobrepone un nuevo problema coronario agudo. ¿Sí ven? Entonces hasta aquí, ¿cuál es el más grave? El 3C. Entonces, ustedes están de guardia, entregan la guardia a las 8 de la noche. Siempre hay que dejar reportes, ojo, no de boca, reportes escritos. Le dicen a sus compañeros que en la cama 10 hay un paciente con un síndrome coronario agudo, es 3C3. Ya le dejan toda la clave, que no otro llega, ¿saben de qué se trata? Lo primero que hace al llegar va a la cama 10, a ver ese paciente, no va a pasar revisando los 15 y después va a la cama 10. Ya le está diciendo dónde está el problema. Va primerito allá. Una forma de comunicarse con los demás compañeros de guardia. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? ¿Está claro? Los 3 últimos ítems que van en la línea horizontal de abajo. El paciente no está tomando nada de medicación. Ustedes investigan. No toma ni aspirina ni estatina, tampoco toma estatina. ¿Tomará algún tabloquín? No toma nada. El paciente está virgen de medicamentos. Ese es el 1 de números ordinarios. El 2. Toma el tratamiento típico que cualquier paciente anginoso toma. ¿Qué es lo que toma un paciente anginoso? Aspirina, que toma clopidogrel, que toma un metabloqueante, que toma una estatina, atorvastatina, es decir, toma lo común. Y eso sale en la historia clínica, ese paciente es 2. ¿Ya? Paciente 3, no solamente está tomando todo esto, sino que está tomando dosis alcohólicas. Y
y encima de eso tiene un problema de dolor que no cede con la medicación atópica que está usando, están usando incluso nitrato endovenoso, nitroendovenoso. Ese paciente es el más grave. Ese está en número romano, el número ordinario 3. ¿Sí ven? Su esposo le decía, cuando ustedes entregan la guardia, dice la cama 10, el que tiene 1C3, 3C3. Ese es el más grave de todos. O sea, es como un código con el cual ustedes se comunican y están diciendo, necesitan escribir toda una carilla. Están poniendo todo cómo está la situación. Entonces, ¿para qué ha servido? Para saber cuál es la gravedad de mi paciente, el pronóstico de mi paciente. Decidir, bueno, ¿y ese paciente qué vamos a hacer? ¿Va a seguir en emergencia ese paciente? ¿O ese paciente ya está pidiendo paso a unidad coronaria? Ya están decidiendo qué van a hacer. Si se han demorado en el uso de heparina, no, ya hay que usar heparina sí o sí. Una inyectable severa y nos estamos demorando con la heparina porque no estamos seguros, y hay que usar la heparina sí o sí. O sea, toma decisiones en base a esta estratificación de riesgo. ¿Correcto? A esto entonces le pueden agregar lo de acá, cambios en el electrocardiograma. La clasificación inicial no se hizo tomando en cuenta la parte electrocardiográfica. Después hubieron nuevas evaluaciones, ya metieron no solamente que haya un DAT, que haya ST deprimido, sino el valor de estas alteraciones. Entonces, por ejemplo, ustedes no sé si han tomado o han visto tomar un electrocardiograma alguna vez. Sí. Hay un rectángulo así, que ustedes calibran, y ahí dice, ¿qué dice ahí? Esa es la calibración del electro. 1 milivoltio. ¿Ya han visto? Aquí dice 1 milivoltio. Ese 1 milivoltio está compuesto de 10 milímetros de los cuadraditos chiquitos, no el cuadrado grande. Aquí hay 10 cuadraditos pequeñitos. ¿Ya? Eso conforma 1 milivoltio. Entonces, para la estratificación usando cambios en el EKG y la sonda de la depresión del ST y estas cosas, te lo mencionan en valores. Te dicen, por ejemplo, que el ST está deprimido más allá de 1 milivoltio, más allá de 0.1 milivoltio. ¿Qué significa eso? Vamos a convertir eso que nos pone en los 10 milímetros que tiene el milivoltio. No, vamos a convertir las medidas. Yo sé que toda la calibración vale 10 cuadritos, chiquitos, 10 milímetros, 1 milivoltio. Se están hablando de 0.1 milivoltio o más de 0.1 milivoltio. ¿Qué significa? Más de un cuadrito. Acuérdense que un cuadrito es un décimo. Un décimo de milivoltio, que es lo que están poniendo. 0,1 milivoltio. Más allá de un décimo de milivoltio, más allá de un cuadrito. Si te ponen más allá de 0.2 milivoltios, ya tú sabes, más de 2 cuadritos chiquitos. Es más grave que cuando está deprimido un cuadrito. Entonces, ojo con esa conversión que es simple, pero a veces nosotros no manejamos mucho las matemáticas y nos enredamos en cosas muy básicas. Entonces, eso dicen, por ejemplo, aquí no lo está aquí, en otros documentos lo van a ver. ¿Qué dice? Depresión más allá, más de 0.1 milivoltios. O sea, más allá de 1 milímetro de depresión. Hay que aclarar eso. Bueno, hagamos un break. Ya hemos avanzado hasta la clasificación de Rangwell. Y un factor que interviene en coagulación. Ahí ya tienen un factor de riesgo protrombótico, solamente por ser posmenopáusica. No es diabética, es hipertensa, tomando estos medicamentos que ven ahí. ¿Tiene factor de riesgo, sí o no? El factor de riesgo. Acuérdense que la hipertensión es aterogénica por definición. Induce formación de placa.
3 factores de riesgo. Está medicada, fíjense, con un beta-bloqueante, un antiagregante de segunda generación, porque estos salieron después de la aspirina. Tiene el antecedente de tener un marcapaso definitivo. Eso no es factor de riesgo, pero eso cuenta para definir que esta paciente ya pienso que es coronaria, porque si tiene la historia que dice, le pusieron un marcapaso. ¿Cuándo ponen un marcapaso? Cuando tiene bloqueo. Cuando tienen problemas de conducción, frecuencia baja, y eso en el 95% de los casos es de causa coronaria. Pero solamente por ese historial, dice, aquí la señora ya viene con una carga coronaria, solamente por historia clínica. Y además lo ratifican. Le pusieron hace un año un stent. ¿Para qué se ponen stent? ¿Cuándo se ponen stent? Un vaso coronario tiene una obstrucción. Y la obstrucción es ateromatosa. ¿Me entiendes? O sea, tiene datos de entrada, sin entrar en clasificación, ya sabemos. Paciente que es coronario. Solo por la historia clínica. ¿Por qué consulta? Por haber tenido dolor precordial, ojo con la historia, prolongado, que duró toda la noche, no se acompañó de náuseas, no hubo sudoración, no hubo disnea, hasta ahí tenemos esa parte. Dolor prolongado, toda la noche, por eso consulta a la señora. ¿Correcto? Ustedes pueden decir, bueno, hasta ese momento puede ser un dolor traumático, una artritis, correcto, vamos a ver qué más dice la historia clínica. También dice que tiene olor precordial de unos 10 minutos en reposo y que alivie con la expulsión de gases. Ese dato puede ustedes confundirlo. Ustedes pueden decir, bueno, esto es digestivo. Pero con los antecedentes que tiene la señora, eso es más coronario que un problema digestivo. Al momento de la consulta se lo observa tranquila, tiene una presión no controlada, a pesar de todo lo que toma, ruidos cardíacos rítmicos y la auscultación pulmonar clara. Esos datos tenemos hasta el momento. Es una paciente coronaria, sí o sí, tiene factores de riesgo y tiene un dolor precordial que hasta que no se demuestre lo contrario, eso es coronario. Pero todavía no sabemos, bueno, que es una angina estable, no es estable, eso todavía no lo sabemos. ¿Por qué es coronaria? Es coronaria. Muy bien. Se pide laboratorio y se pide troponinas. La losartán aumenta porque la presión está fuera de control y se le realiza un electrocardiograma de reposo. Llega la troponina y está en 0.2 nanogramos por mililitro. ¿Qué les parece eso? Pueden consultar en Google, busquen valor de troponina I normal y veamos qué dice Google. Troponina I, que es la que se pidió. Debajo de 0.04. 0. A ver, menos de 0. 0.0. Ya. Hasta 0.04. ¿Sí? Por debajo de 0.04. Correcto, mire, 0.04, pero para efectos generales es 0.0. ¿Y qué nos dice acá? Acá nos dice 0.0. 0.2. Ojo. Claro. 0.0, porque es 0.2. Ojo con los números, las matemáticas. Entonces eso es troponina positivo o negativo. Ya de entrada yo sé, bueno, si esto es una angina inestable, es una paciente que viene con troponina positiva. Entonces yo espero un desenlace más complicado que cuando tiene troponina de 0.0. ¿Correcto? Muy bien. Ese es el electro, si lo podemos agrandar un poco en la luz. Apaga. A ver, ¿si se puede ver o no? Ahí hay un punto que quiero que ustedes ven el electro y que rápidamente ustedes dicen, bueno, pero esto no me deja ver bien.
¿qué sería lo que no los deja ver o interpretar bien? Vamos a ver si están picas. Aparte que no se vea bien. ¿Qué elevación 2? Sí. Hay otra cosa ahí. A ver. No, a ver, está bien. A ver, está súper bien. ¿Hay algo más? Ah, también elevación. A ver, está súper. En B2 y B3. ¿Qué es? ¿Es normal o no es normal? ¿Qué cosa es? La historia. A ver. Eso. Tiene puesto un marcapaso. Y le hicieron también la colocación de un stem. Pero el marcapaso sale en el eléctrico. Obvio, porque el marcapaso está funcionando. El marcapaso se lo programa a que se da 75 por minuto y es lo que sale. Y entonces lo que sale aquí bien retintado es la espiga del marcapaso. La espiga de captura. Y después de la espiga hay una alteración propia de la espiga, de la captura del marcapaso. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Cuando hay un paciente con un marcapaso, un marcapaso definitivo, no es transitorio, es definitivo, me oscurece el diagnóstico de problemas coronarios por la presencia de la espiga y de la repolarización acompañante. Entonces me cuesta ubicar exactamente qué es lo que está pasando, porque tiene un marcapaso. Ahora, tú dices, bueno, tiene un marcapaso, vamos entonces, apagamos el marcapaso y tomamos rápidamente un electro, a ver qué es lo que sale sin marcapaso. Y después lo volvemos a conectar. ¿Harían eso? Yo digo que no, pero si tiene permanencia el marcapaso por algo. Ya, o sea, de poder se puede. ¿Pero lo haría? ¿Por qué no lo haría? ¿Cuál es el riesgo? No tanto. ¿Cuál es el riesgo? Si le ponen un marcapaso, ¿por qué se lo ponen? Porque la frecuencia está baja. Posiblemente estaba manejando antes de poner el marcapaso 30, 35, 40. Una vez que le ponen el marcapaso, lo calibran a 75 por minuto y se acabaron las nicotinas. Eso es lo que hace el aparatito. Entonces, el momento que tú apagas el marcapaso, ¿qué pasa con la frecuencia? Regresa a la frecuencia mala que tenía antes el aparatito y la paciente puede tener una lipotisis. Si una paciente 4 años tiene una paciente de 79 años, puede eso incluso llevarla a convulsionar por hipoperfusión cerebral. Esa es la razón por la cual no puede hacer el chiste que le apaga el marcapaso para tomar un buen electro. ¿De acuerdo? Esas son cosas de la vida práctica. Entonces, decíamos que esta paciente tiene un marcapaso, fue colocado por las razones que no están en la historia clínica, porque las razones posiblemente fueron problemas de conducción, y entonces dificulta bastante la lectura. Sigamos. Entonces, ¿cuáles serían? Vamos a estratificar a esta señora con los valores que tenemos. Entonces, estratificación de riesgo. Bajemos un poquito. Aquí habla, como parte de la evaluación inicial, vamos a determinar el riesgo de infarto o de muerte en base a historia clínica, a electrocardiograma y a los marcadores en sangre. No hay mucho, pero con eso lo manejamos. Entonces, así pasamos. Ahí hay una tabla, desgraciadamente no sé si se pueda leer, es mucho más completa, que la pueden usar para especificar mejor, pero está borrosa. Entonces sí, ya las pasaron y las pueden ver, no sé. Entonces, en primer lugar es mujer, sexo femenino. Segundo, la edad, 68 años. ¿Qué dijimos sobre las mujeres pasadas los 45 años que termina la menstruación normal? Antes de la menopausia, el hombre está acá en riesgo y la mujer acá. Una vez que pasa la menopausia,
pierde la protección de sus estrógenos. Y más lo otro que vimos en la diapositiva, entonces el riesgo para problemas protrombóticos aumenta. Entonces, sexo y edad. Antecedentes de colocación de un stent. Le pusieron por un stent que ya hubo un episodio coronario anterior, no sabemos cuándo, y fue un episodio severo que ameritó que le pongan el stent. Un stent no se pone así nomás, el problema es grave. Además, hipertensión arterial, ya sabemos que la hipertensión es un riesgo aterogénico, y eso lo sabemos. No es diabética, pero en relación a que no sea diabética, ustedes dirán, bueno, no es diabética y ahí me quedo tranquilo, o iría algo más, a buscar algo más. O digo, no es diabética, ese factor de riesgo no puede. No, solamente en cuestión de azúcar. No me salgo todavía de eso. Ya, correcto, puedo pedir albuminuria si una paciente no es diabética porque es hipertensa. Y la micro se eleva tanto en hipertenso como en diabético. ¿De acuerdo? Pero algo más en relación a lo que es glicemia. ¿Qué lo pueden hacer? En función del formato que ustedes piden de laboratorio. Como vino una glicemia que decía no diabetes, yo vuelvo a pedir glicemia y pido glicemia en ayunas más insulina en ayunas. Pido glicemia e insulina en ayunas y saco el test OMA. ¿Sí saben cómo se hace eso? Multiplica la glicemia en ayunas por la insulina en ayunas y ese resultado lo divide para 405. 405. Evidentemente acá no lo podemos hacer porque no hay pedido insulina. Glicemia por insulina en ayunas y dividimos para 405. Un valor más allá hasta de 2.7 significa resistencia a la insulina aunque tenga una glicemia normal. Si tiene resistencia a la insulina ya tiene tendencia a tener problemas cardiovasculares. ¿De acuerdo? Perdón, más allá de 2.7 ya es resistencia a la insulina. Para 405. Entonces, fíjense, el hecho de que tenga este dato negativo no me impide buscar un poco más profundamente, buscando la mayor cantidad de factores de riesgo que pueda tener el paciente. No hay dolor peculiar en las últimas 72 horas. Ya vimos la presentación de Brandon. Correcto. Si bien es cierto, aquí habla de 72 horas, que serían ¿cuántos? 3 días. Pero lo puedo extrapolar a los últimos 2 días de la presentación de Brandon. Por lo tanto, tomando en cuenta la de Brandon, ¿ya dónde lo vamos a poner? De acuerdo a todo el historial que ya tenemos. Ha hecho dolor en reposo, pero no en las últimas 72 horas. Porque cuando vemos números romanos, ¿dónde la ponemos? Clase 2. Dolor en reposo, pero no en las últimas 48 horas. Correcto, ya sabemos que tenemos clase 2. Habría que ver si hay información sobre medicación para ver el literal de medicamentos. Ok. Electro, SP positivo de 0.08 milímetros en B2 y B3, con T negativa en BL. Ahí tenemos derivaciones. B2 y B3, el territorio irrigado por qué arteria. Y BL, ¿quién irriga, quién circula por ahí? La CX, ¿verdad? Entonces hasta aquí solamente por los cambios en el electro, yo sospecho que es territorio de la arteria izquierda. ¿Cuál es la arteria izquierda? Es la coronaria izquierda que va como le dibujé 2 ramas. DA y compleja CX. Por ahí está el problema en cuanto a la localización
de la placa. Troponina, ya vimos troponina elevada. Entonces, fíjense, dijimos que en la clasificación de Brandweiss, que en el año 90, yo podría meter cosas actuales para pulir más esta clasificación. No está en la clasificación original troponina. Podemos poner troponinas. Troponinas positivas. No hay fallo de bomba. ¿Qué significa eso? Ya en clínica. O sea, ocultando ustedes, dicen no, fallo de bomba no hay. ¿En qué se basa? No, no te orienta hacia eso. ¿Qué es fallo de bomba? Disfunción del ventrículo izquierdo, eso es fallo de bomba. Por lo tanto, si hubiera fallo de bomba, ¿qué voy a encontrar yo en esa paciente? Hipotensión. ¿Qué más? Rales, crepitantes de base, ¿verdad? ¿Cómo estaría el pulso? Poco amplio. Porque acuérdense que la amplitud del pulso depende de la eyección ventricular. Si tengo un fallo de bomba, el pulso va a estar poco amplio, y mientras más severo, menos intenso va a estar. Eso incluía fallo de bomba. Entonces no hay crepitante, no hay hipotensión arterial, no hay arritmia. En el electrocardiograma no se ven arritmias ventriculares, ni hay soplos nuevos de insuficiencia mitral. ¿Correcto? Un soplo nuevo significaría en un paciente como esta, que es coronaria, posiblemente compromiso del músculo papilar del músculo isquémico. Acuérdense que las valvas van ancladas en el músculo papilar mediante qué estructuras, como paracaídas, cuerdas. Si hay un problema en el músculo papilar de tipo isquémico, repercute en todo esto hasta las válvulas y puede producirse una regurgitación. Y aparece de nueva aparición en un paciente coronario que si el médico ya lo conocía antes, el médico dice, bueno, este soplo no lo tenía antes. Este soplo es nuevo, ahora que tiene su problema. ¿Está claro? Muy bien, vamos a ver los comentarios de esto rápidamente. Dice, los síndromes coronarios agudos se considera la fisiopatología, el accidente de una placa vulnerable. Esta paciente, para hacer lo que está haciendo, ¿ha tenido un accidente de placa? ¿Sí o no? Sí. ¿Lo ha hecho antes? Sí. Por eso pusieron un ejemplo. Entonces una señora reincidente es un problema. A nivel de vasos epicárdicos. ¿Cuáles son los vasos epicárdicos? Los de mediano calibre, coronaria derecha, coronaria izquierda, plena de A, descendente posible. Esos son los vasos epicárdicos grandes. El síntoma más común de presentación es el dolor precordial, que puede tener diferencias que pueden llevar a que sean características del problema. Por ejemplo, una angina de reposo habitualmente mayor a 20 minutos. La señora en alguno de los que refirió habló de un dolor que lo tuvo toda la madrugada, ¿verdad? De reposo. Angina de comienzo menor a 2 meses de evolución y en clase funcional 3-4. ¿Qué tiempo tenía evolución esta señora? ¿Y desde cuándo tenía el dolor? Tendría que ir un poquito hacia atrás para ver la historia clínica. Que no hubo dolor en las últimas 72 horas, pero sí lo ha tenido antes. Ese dato no en las 72 horas lo usamos para meter en la clasificación de rango, no de rango. Ok, entonces ahora sí, sigamos. Entonces fíjense, angina progresiva que alcanza clase funcional 3-4. ¿Esta es una angina progresiva, sí o no? Sí, porque está hablando de algo que no es estable. Está hablando primeramente de un dolor toda la noche.
habló de un dolor que también no tenía en reposo de tanto tiempo de duración, o sea, es algo que ha avanzado, progresivo, o sea, entra en la clasificación. Clase funcional 3-4, ¿cuál sería la clase funcional 3-4? Ahí tenemos que ver a qué clase funcional se refiere, si es la NICA o es la clasificación canadiense. No sé si les dije la clasificación canadiense. A ver. Bueno, eso es igual a la NICA. La diferencia es que en la NICA, ¿cuál es el síntoma capital de la clasificación? Disnea. Acá, ¿cuál va a ser el síntoma capital? El angina, el dolor anginoso. Entonces, como viene la clasificación canadiense, viene de la siguiente forma. Clase 1, cuando haciendo una actividad mayor a lo normal, hay dolor. ¿Cuánto es mayor a lo normal? Para mí sería que alguien diga, bueno, yo camino siempre 1 kilómetro, nunca he tenido problemas, ahora tengo dolor. Ustedes no caminan 1 kilómetro. Entonces es mayor a lo normal. ¿Verdad? Esa es clase 1. Clase 2. Con actividad normal, ordinaria, presencia de dolor. ¿Cuánto caminan ustedes? Me imagino que caminarán 15 cuadras, eso sería normal, y aparece dolor, es en clase 2. Clase 3. ¿Ah? Si no estás habituado a eso, y de repente se te ocurre, hoy voy a correr 2 kilómetros, hoy no voy a poner. No, pero ya tenía estado ya una semana sin fútbol. Clase 3. Actividad menor a lo normal que produce dolor. ¿Cuál es una actividad menor a lo normal? Que me diga, bueno, caminé media cuadra, eso es menor a lo normal, y sentí dolor. Esa es clase 3. Por último, clase 4, dolor en reposo. Paciente que está acostado sin mover un dedo, dolor. Entonces, este estado, si es la canadiense, es un estado leve o ya es un estado que entra en la parte ya avanzada, de acuerdo a lo que les he dicho. Y estos 4 ya es dolor de reposo. Y la señora refirió un dolor en la madrugada. Entonces, fíjense, en una clase funcional, si es la clasificación canadiense, bastante alta. ¿De acuerdo? Muy bien, hay que descartar factores agravantes o precipitantes, eso lo vimos cuando vimos la clasificación de Randall, como abandono de medicación, subidas de presión arterial bruscas, taquiarritmias, anemia, hipoxemia, hipertiroidismo. Eso está en la clasificación de Randall, en el literal de letras, que dice secundaria A. ¿De acuerdo? Y luego tenemos el siguiente cuadro, corresponde a la evaluación de la angina según la Sociedad Cardiovascular Canadiense. Es este de acá, que desgraciadamente está borroso, no sé cómo le llegó al celular, si se ve algo o no. Si no, habrá que sacarlo nuevamente más nítido y volverlo a mandárselo a ustedes. Subamos un poquito. Dice, las troponinas T o troponinas I son las de elección porque no se detectan en sangre en personas sanas. Ojo con eso. En personas normales, cualquiera de ustedes se hacen troponinas, son negativas. Se mantienen detectables por 7 a 14 días. La extracción de sangre debe hacerse 6 horas después del inicio del dolor. Y en caso de que vengan negativas esas pruebas, hay que repetirlas 6 a 12 horas después. Es importante que durante ese periodo de evaluación no se administre medicación intramuscular. Ya lo dijimos. En esta paciente vemos que como criterio de alto riesgo presentaba el supernivel del ST, pero no la onda T en cara anterior y los niveles de troponina I que estaban positivos. Como criterio de riesgo intermedio tiene el antecedente de la colocación de un stent y que el dolor precordial en reposo es menor a 20 minutos. Sigamos otro punto más. Es notable que la troponina I puede elevarse en otras patologías no coronarias, insuficiencia cardíaca. Esto
ya lo demostró este investigador Misop, que encontró, fíjense, fallo ventricular con troponinas positivas con un punto de corte mucho menor a Argentina la Sinora. Ellos tomaron como punto de corte menos de 0.1 nanogramos. Dos de los pacientes que investigaron mostraron niveles aumentados, pudiendo reflejar restricción miofibrilar. Por último, según la Sociedad Española de Cardiología, los pacientes con angina estable, con riesgo bajo, pero con algún modificador de riesgo, podrían ingresar a un piso de hospital para completar el diagnóstico. Podrían. Eso ya queda a consideración del médico. No es a rajatabla decir, no, va a piso. Al menos en los pisos rectos, ya sabemos cómo son los pisos rectos, entonces ahí no hay residentes, ustedes no guían por docentes, no hay monitores. De mandar a un paciente y montarle un piso, no mandarlo a tierra de nadie. Entonces, ojo, ¿con qué tipo de hospital? Preguntas que tengan antes de irnos. Es 0.1, ya bueno, ok. Espero que le haya servido la clase para orientarse mejor. Muy bien. ¿Tienen más clases todavía o ya se van? Ya no hay más clases.